hablar nosotros de los céstodos. Platelmintos viene del nombre plano, ¿no es cierto? Son gusanos planos. Todos los organismos que están comprendidos en esta clase son parásitos. ¿Por qué son aplanados? Porque no tienen cavidad corporal. Y la cavidad corporal se llama celoma. O sea, ellos carecen de celoma. No tienen cavidad corporal y tienen aparato digestivo, y tampoco tienen aparato digestivo. Su hábitat definitivo de estos gusanos planos, platelmintos, céstodos, por lo general es el intestino o la vía biliar. Y los estados de las larvas se pueden alojar en diferentes tejidos de sus huéspedes intermediarios, por ejemplo, las tenias. Vamos a hablar también de los platelmintos conocidos como céstodos, y que son las formas adultas que ya se presentan como cintas. Miren, todo esto parece una cinta, todo esto que les estoy mostrando con el cursor. Ellos tienen 3 partes, una cabeza que se conoce con el nombre de escólex, un cuello y, por supuesto, un estróbilo, todito, constituido por las proglótides. El escólex, que se conoce al nombre de la cabeza, está en el extremo anterior y presenta órganos que se fijan a las superficies que están parasitando. Y estos órganos pueden ser a manera de ventosas, unas coronas de ganchos que pueden estar en el rostelo o pueden corresponder a surcos musculares, y en algunas literaturas los van a encontrar como bótrias. Ahora, el cuerpo, en realidad, o estróbilo, que se denomina, está conformado por todas estas proglótides. Proglótides que son secciones de reproducción. Las proglótides se pueden diferenciar en proglótides inmaduras, maduras y grávidas dentro de estas, según se vayan alejando del cuello. Las que están cerca al cuello se llaman proglótides inmaduras, y las que van alejándose del cuello se llaman proglótides maduras. Y las proglótides maduras son grávidas. Quiere decir que en cada una de estas proglótides maduras podemos encontrar ovario, un organelo a manera de testículo, otro un poro genital a manera de vagina, un conducto espermático, un útero y una proglótide. Esa es la característica de estos gusanos planos conocidos como céstodos. También tenemos dentro de estos grandes helmintos a los nemátodos. ¿Quiénes serán los nemátodos? Los nemátodos ya no son gusanos planos, son gusanos redondos. Por lo general los nemátodos son incoloros, son transparentes y presentan la forma fusiforme o alargado. Los nemátodos son gusanos redondos que tienen un cuerpo alargado, cilíndrico y no segmentado. Tiene simetría bilateral, quiere decir que un lado es igual al otro. Con frecuencia, el macho tiene un extremo curvado posterior a manera de helicoide o helicoidal. Y en este extremo que es curvado, presenta espículas copulatorias. Y en algunas especies, también una bolsa caudal que se denomina bursa. ¿Quiénes son nemátodos? ¿Quiénes los más importantes que pertenecen a los nemátodos? Son los anquilostomas, como el anquilostoma duodenalis, el anquilostoma estercolaris, los ascaris, como el ascaris lumbricoides, los estrongiloides y las triquinas, como Trichinella spiralis. Todos esos son gusanos redondos. Quiero decir que son nemátodos. Bien, ahora bien, los nemátodos durante su ciclo vital se puede encontrar, tienen 2 tipos de vida. Un ciclo directo, donde sus formas preparasitarias se encuentran libres en el medio ambiente y su desarrollo es dentro del huevo
o al salir del huevo. Y el ciclo indirecto es cuando las larvas infectivas se pueden desarrollar hasta la etapa infectiva en el interior del huésped intermediario, con la intermediación de otros huéspedes que a veces no son los mismos. Nosotros vamos a comenzar nuestro estudio con el primer gusano, que vamos a verlo en esta clase. La siguiente clase, con ambos grupos, ya cada grupo en su respectivo sitio, sin tener que acudir ni al Teams ni al Meet, vamos a poder hablar de los siguientes gusanos. Hoy vamos a hablar de ascariasis o ascaridiosis, que es así como se conoce la infección producida por los ascaris, por los gusanos redondos más comunes que parasitan al ser humano. Los ascaris, conocidos también como agentes causales de geohelminthiasis, se los denomina así porque habitan generalmente, este es un helminto, cuyos huevos caen al suelo. Se habrán fijado que aquí ya no estoy hablando de trofozoitos, ni estoy hablando de quistes. Estamos ya en gusanos. Y los gusanos son como redondos, tienen en realidad huevos y larvas. Entonces, ¿qué es la ascaridiasis? Es la infección por el Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides. Presenta una gran importancia clínica y son los que generalmente causan desnutrición en los niños cuando entran a parasitar a los niños de pequeña edad. Los cuadros clínicos van a variar desde asintomáticos hasta intestinales o a veces con complicaciones inclusive extraintestinales. Si quiero ubicar taxonómicamente al Ascaris lumbricoides, voy a ver que el reino es Animalia, el filum es Nematoda, la clase es Cercernentea, el orden Ascaridida, la familia Ascarididae y el género, que voy a exigir que ustedes sepan, es Ascaris, y la especie lumbricoides. Ya saben, está de más recalcarles, he estado revisando ya las tareas que han ido escribiendo, están muy buenas. Ascaris lumbricoides, como ven en cursiva. Bien, ¿qué sabemos de estos ascaris? Si recordamos o leemos un poco de la historia de estos ascaris ya se detectaron desde la época de los egipcios. Muchísimos siglos antes de Cristo, inclusive, ya estos gusanos redondos fueron mencionados por observadores como Hipócrates, Aristóteles, por ejemplo. En el año 1863, de donde ya tenemos datos, Edward Tyson, que era un británico, lo comparó con una lombriz de tierra en sus primeras observaciones. Y en el 1758, ya Carlos Linnaeus fue quien describió al ascaris. En el 1856, Ramson descubre que este gusano no es vivíparo, que no puede vivir fuera del cuerpo. En el año 1879, Batista ingirió 100 huevos embrionados y demostró que estos huevos son los que producían la patología. En el 1915, Stewart hizo un experimento con ratas y cerdos y descubrió el ciclo pulmonar de los ascaris. Y así Ramson, Foster, los hermanos Koino y finalmente los japoneses como Sum, que fueron los que dieron nombres al Ascaris lumbricoides y al Ascaris Sum, ingirieron huevecillos de ambas especies y uno se enfermó y el otro no. El que ingirió Ascaris lumbricoides se enfermó. El que ingirió huevecillos de Ascaris Sum no se enfermó, no adquirió, porque ese es propio solo de los cerdos. Vamos entonces con el agente ictiológico. Olvidémonos de la historia. En estas figuras
ustedes están observando las hembras y los machos. Tienen que saber que todos estos gusanos, los machos son mucho más pequeños que las hembras. Las hembras son más grandotas, más largas. Ascaris lumbricoides es el nemátodo intestinal de mayor tamaño. Su único huésped es el hombre. Son gusanos cilíndricos con simetría bilateral que pueden tener un color rosáceo, rosado o blanco amarillento. La hembra mide 20 a 30 centímetros. Ya no estamos hablando aquí de micras. Centímetros de longitud y 3 a 6 milimicras de diámetro. El macho puede llegar a medir hasta de 15 a 20, 10 centímetros menos que la hembra. Son más pequeños y 2 a 4 milímetros de diámetro. El agente etiológico, entonces, conocido como ascaris y agente causal de la ascariasis o ascaridiasis, presenta un extremo posterior en la hembra que termina en forma recta. Este extremo termina en forma recta. Y en el macho, el extremo presenta una curvatura, esta pequeña curvatura en el macho, que tiene o indica que tiene 2 espículas copulatrices. 1 y 2, acá. Miren, 1 y 2. Entonces, esas son las espículas copulatrices. Ambos, tanto hembras como machos, poseen un aparato reproductor muy desarrollado. Su aparato reproductor a lo largo del cuerpo. Acá tiene. Bien, la hembra presenta 2 ovarios acá, ovarios filiformes que rodean al intestino, con 2 oviductos, con 2 úteros, que se unen y continúan con la llamada vulva o vagina. Bien, la cual va a desembocar en esa vulva y se va a localizar en el tercio anterior y medio del cuerpo. Los genitales del macho van a estar compuestos por testículos y un conducto deferente que desemboca en la bolsa seminal o vesícula seminal, de donde van a ser el conducto eyaculador, que termina en una denominada cloaca, donde se encuentran las espículas, acá, en la extremidad posterior del gusano. ¿Cómo es este agente etiológico? La cabeza, observan ustedes acá, va a constar de una boca. Este es por donde empieza el gusano. Consta de una boca. En el extremo anterior se observa 3 labios carnosos, un corto esófago que se continúa con el intestino y el recto, que desemboca en la cloaca sexual en el macho y en el ano en la hembra. Ahora, la cabeza es idéntica para ambos, para machos y hembras. El aparato digestivo, entonces diríamos que del ascaris consta de una boca en el extremo anterior que se rodea de 3 labios carnosos y un esófago muy corto que continúa con un intestino y el recto. En la desemboca, recapitulando, en la cloaca sexual para el macho, que contiene las espículas, y en el ano para la hembra. Los parásitos adultos, ¿dónde se ubican? Se ubican en la luz del intestino delgado, principalmente en el yeyuno y también en el ilio. Y allí van a permanecer viables durante alrededor de 1 año, imagínense. Pueden o evitan estos ascaris el ser arrastrados por el peristaltismo intestinal. ¿Por qué evitan el ser arrastrados? Porque tienen una capa muscular que existe debajo de la cutícula
y que no presenta órganos de fijación, pero sin embargo hace presión para no poder ser arrastrados por los intestinos, por el peristaltismo intestinal. El agente etiológico de estos gusanos, estos vermes, pueden tener los huevos. Y los huevos a veces están contenidos alrededor de 27 millones de huevos en una hembra. Y la hembra ovipositora que va a poner los huevos puede poner entre 200,000 y 240,000 huevos de la hembra por día. Imagínense la cantidad enorme. Si tenemos la desgracia de ser parasitados por Ascaris, tenemos esta desgracia de que las hembras tienen esa cantidad tan enorme de huevos, entre 200,000 y 240,000. Los huevos pueden presentarse, como ven ustedes, todos estos son huevos, de tres formas. Una primera forma, oval o redondeada, es esta que les estoy mostrando. Y miden entre 60 a 40 milimicras. Son de color café por la tinción con componentes biliares y son capaces de tener, si observan ustedes, tres membranas. Una cubierta externa, conocida como cubierta mamelonada, que los hace resistentes al medio exterior y pueden, cuando están en la fase de huevos, pueden permanecer viables durante varios años, ya ni siquiera solo un año. Una capa media